Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase que será la primera de seminario de investigación, donde básicamente pues la idea es que adicional a que ustedes tuvieron la oportunidad de leer o van a tener la oportunidad de leer el artículo que les deje, en el cual hay una mirada de por qué es importante investigar y cuáles son como esos pasos básicos. La idea de la clase de hoy es como darles también a entender cuál es la importancia de la investigación desde el punto de vista de nosotros como ingenieros agrónomos. Entonces, iniciando, pues me gustaría comentarles cómo se va a hacer las estrategias de calificación que nosotros vamos a tener este cuatrimestre. Para el primer corte, pues se incluyen todos los trabajos, talleres de exposiciones, foros o evaluaciones de clase que van a leer el 18%, un examen parcial que va a leer el 15% y la práctica productiva, pues que ustedes ya saben que vale el 2%. El segundo corte vamos a tener lo mismo de trabajos y talleres que va a valer igualmente el 18%. Aquí no vamos a tener parcial, pero vamos a tener un trabajo de aplicación de seminario de investigación en práctica productiva que vale el 15%. ¿Cuál es la idea de este trabajo? Este trabajo debe ser el seminario que ustedes van a presentar este cuatrimestre, que va a ser con un enfoque de tipo un poco más de investigación. Entonces la idea es que esta asignatura se convierta también en soporte para ese seminario que ustedes van a presentar. Es decir, que los grupos de trabajo serán los mismos grupos de líneas productivas. ¿En qué semana lo deben entregar? En la 10ª. La idea también es pues que ustedes logren adelantar de alguna manera su seminario, su parte escrita del seminario, y pues presenten este trabajo que después yo les explicaré cómo se hará. La práctica productiva al 2%, y para el último corte vamos a tener el examen final incluyendo todo lo que hayamos visto que va a valer el 13%, un trabajo del libro de Canon, que ya les diré cuál será el libro del Canon, que se entrega la semana 13 por el aula virtual, que valdrá el 5%, el seminario de investigación, que vale el 10%, y finalmente la práctica productiva. Bien, entonces como veíamos anteriormente, vamos a tener un libro de Canon, es decir, pues de estos libros que nos recomienda la universidad. Me llama la atención bastante que podamos leer Crear o morir, la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación. Entonces el autor es Andrés Oppenheimer, de 2017. ¿Qué deben hacer con este libro? Obviamente pues revisarlo, leerlo y realizar un ensayo crítico individual que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es la innovación? Y segundo, teniendo en cuenta el libro, leído cómo considera que puede llevar la innovación en su zona de origen. Es decir, pues allí van a encontrar algunos ejemplos de innovación a nivel Latinoamérica, cómo se aplica a Latinoamérica, pero la idea aquí es que ese concepto de innovación de alguna manera ustedes lo puedan transmitir a cómo lo llevarían en zona de origen. Cuando lo tienen que entregar la semana 13, pero el lunes de esa semana 13. Si lo tienen antes, lo pueden ir entregando antes, no importa. Bueno, entonces ya entrando un poco en materia, pues la idea es que, como les he mencionado, esta asignatura se relacione mucho con la práctica productiva en Utopía. Entonces ustedes saben que desde que ustedes iniciaron práctica productiva, pues prácticamente están también de alguna manera implementando ensayos, ya sea desde las asignaturas, porque esa como que es siempre el ideal que se tiene en la práctica productiva, desde que ustedes estaban en primer cuatrimestre, o ya sea a través de su seminario de investigación, pues con la pregunta generadora. Después pasaron ustedes al aprendizaje basado en problemas, y ahora empezarán a trabajar un poco más hacia la experimentación, esos trabajos de investigación. Entonces, eso es algo que tiene un plus importante en Utopía y que ustedes pues deben tener en cuenta, y que seguirán trabajando de aquí en adelante. Entonces ahora van a empezar ese proceso de investigación un poco más formal, para que después ya en tercer año ustedes puedan formalizar una idea de investigación que dure al menos un año, es decir, una idea de investigación formal que les permita a ustedes descubrir, ¿sí? Descubrir nuevos conocimientos y de alguna manera también aplicar todo lo que nosotros sabemos de la agronomía de alguna manera hacia pues el campo y hacia sus actividades. Entonces, la pregunta siempre es, ¿podemos integrar la práctica productiva con la investigación? Sí, y de hecho, como les venía diciendo, ustedes lo están haciendo todo el tiempo. Ustedes implementan cultivos, hacen aplicaciones, hacen seguimientos, después pueden ir al laboratorio a hacer mediciones y después pueden hacer esas análisis con esos resultados que ustedes tienen. Ya vieron también bioestadística, quiere decir que también entienden que
nosotros con esos datos numéricos podemos encontrar respuestas a preguntas que uno se va haciendo, ¿cierto? Y este esquema lo que quiere representar de alguna manera es que esa investigación que nosotros hacemos es cíclica, es decir, no tiene fin. Cuando tú terminas una investigación, más bien salen más preguntas, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y ahora qué pasaría si yo hiciera esto? Si cambiara las densidades de siembra o si de pronto, qué sé yo, le aplicara más o menos fertilizante. Entonces, a esas preguntas es que nosotros debemos nuevamente dar respuesta. Entonces, siempre estamos integrando la investigación con la práctica productiva porque ustedes a través de las siembras que hacen, a través de los experimentos que hacen en práctica productiva, pues hacen todo este ciclo de recolección de datos, de hacer datos o tomar datos en laboratorio y también analizar esos resultados de alguna manera. Entonces, por eso es interesante que ustedes vean y les sirva esta asignatura para poder plantear mejor sus investigaciones. Ahora, la investigación no solamente se está aplicando con la práctica productiva, también la hemos aplicado en los seminarios de investigación. Como les digo, pues en particular, este cuatrimestre, ustedes ya van a empezar a ver un poco más la formalización de lo que es una investigación y pues también en el proyecto productivo en zona de origen. Ustedes a futuro tienen que pensar que cuando salgan ya, porque es que ya casi van en la mitad de su segundo año, quiere decir que les queda año y medio para poder salir a su proyecto productivo en zona de origen. Y en el proyecto productivo en zona de origen también tienen que establecer una investigación, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, de esas investigaciones que ustedes hicieron el cuatrimestre pasado en genética, ¿sí? Que esto es una investigación aplicada, es decir, nosotros tenemos que pensar en ideas de investigación que de alguna manera favorezcan o den respuesta a cosas específicamente dentro de los sistemas productivos, ¿sí? Pero esa investigación tiene que ser aplicada que a la práctica productiva en este momento, a los futuros seminarios de investigación y con miras a su proyecto productivo en zona de origen. Por eso es importantísimo que ustedes vean esta asignatura, que ustedes entiendan cómo se hace un proceso de investigación y que asimismo puedan hacer investigaciones de calidad. Bueno, pero entonces, ¿qué es la investigación? Pues aquí tenemos un concepto de Salkin en el 2000 que nos dice que la investigación es un proceso por el cual se descubren conocimientos. Si nosotros vemos esta imagen lo que nos está mostrando es que en últimas, toda investigación que ha hecho el ser humano surge de su cerebro, ¿cierto? De su cabeza y de interrelacionar todos esos conocimientos que uno regularmente tiene en su cabeza, ¿sí? Pero esos conocimientos lo que llevan es a que cuando yo los relaciono y yo los investigo a fondo, ¿qué me va a llevar? Nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces por eso es que a veces uno les dice, puede ser que usted hasta investigue si el nitrógeno sencillamente puede o no puede de alguna manera afectar una planta. Ya ustedes lo saben que sí, porque lo han leído, pero usted puede investigar en qué cantidad, ¿sí? O sea, ya ahí usted tiene un conocimiento sobre que los fertilizantes pueden afectar el cultivo, pero bueno, hasta qué punto, en qué cantidad, cómo interrelaciona con el suelo, ahí sí ya son más preguntas con base en un conocimiento que ustedes ya tienen. Siempre el objetivo final de una buena investigación es el beneficio de la sociedad, es decir, si usted como investigador no está buscando que la sociedad se beneficie de alguna manera, entonces su investigación no va a tener una relevancia. Y más ustedes, que la idea es que a futuro en su proyecto productivo puedan tener esa posibilidad de dar soluciones a problemáticas de la zona, de la región a nivel agrícola, pues eso es un bien social, ¿sí? Pero la idea no es que ustedes monten una investigación porque yo quiero saber, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, que de pronto yo quiero saber qué tipo de hongo es el que afecta esta especie de maleza en particular, pero porque yo quiero saber, bueno, ¿y eso en qué está beneficiando a la sociedad? ¿De verdad esa maleza, ese hongo de esa maleza es importante conocerlo? Ahí está la pregunta, ¿sí? Seguramente no, porque al ser de una maleza, pues uno para qué lo quiere conocer. Entonces, más bien, la idea es siempre que ustedes piensen en cuál es el beneficio social. ¿Listo? También es importante que a veces uno piensa que la investigación es compleja, que es un proceso que nadie puede hacer, que solamente las personas que están formadas en investigación lo pueden hacer, y no es así. No es un proceso tan complejo, es sencillamente un proceso más bien no de complejidad,
sino de responsabilidad. Es decir, cuando te comprometes a hacer una investigación, tienes que tener en cuenta es que es un proceso juicioso, que es un proceso dedicado, que tiene una metodología específica. Y eso no quiere decir que sea complejo, sino más bien que es algo que yo tengo que tomar con una seriedad importante, ¿cierto? Es importante también que lo que usted haga como motivación, ¿sí? Tenga una motivación personal para poder querer implementar una investigación. Muchos dirán ahorita, bueno, pues que mi motivación es el seminario, es una nota, bien, pero piense en eso, en que esa motivación por este momento va a ser la nota. Y después usted se va a ir dando cuenta que a través de la investigación, no solamente eso es lo que lo motiva, sino también de alguna manera que usted adquiere nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces, aquí vamos con estas imágenes que tienen que ver con ese conocimiento y con esa investigación, ¿sí? Cuando nosotros hacemos investigación, debemos tener dos cosas claves. Primero, curiosear, ¿sí? La curiosidad es la chispa o motor de la investigación y de la ciencia. Entonces nosotros aquí estamos viendo a este niño que tiene dudas que hay en la oreja del perrito. Eso es curiosear. Y eso era lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños. Queríamos saber todo, queríamos entender el porqué de las cosas. Y a medida que uno va creciendo, uno va perdiendo ese sentido de la curiosidad y del querer entender los procesos. Entonces, a eso es a lo que quiero invitarlos a través de esta clase. Curioseen, no pierdan esa capacidad de que yo quiero saber qué pasa con las cosas, y eso es lo que motiva indiscutiblemente una investigación. Ahora también la capacidad de admiración. Yo siempre, a través de la curiosidad, tengo una capacidad de sorprenderme, y eso también está relacionado con cuando uno era niño. Uno digamos que el rojo con el azul daban violeta y uno se sorprendía cuando le enseñaban esas cosas porque pues eso era capacidad de admiración, y una medida que uno va creciendo pues indiscutiblemente también va perdiendo ese sentido de admirarse de las cosas. Entonces no solo curiosen, también tengan esa capacidad de admirarse de lo que van aprendiendo, y así realmente van a tener un conocimiento. Si ustedes no tienen esas dos cosas, pues el conocimiento que van a ir obteniendo sencillamente les va a parecer insulso o que no me sirve en mi vida, ¿sí? Entonces, pues esas dos cositas son las que nos servirán para hacer ese motor de la investigación, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que todo lo que ustedes investiguen tiene que llamarles la atención, tiene que motivarlos, tiene que tener una capacidad de admiración. Obviamente en un grupo en el que ahorita van a estar, que es el de seminario de investigación, que coincide con sus líneas, pues va a ser de pronto difícil que ustedes puedan lograr que todos encuentren la pasión por la investigación y que todos encuentren la pasión por el tema que quieran investigar, pero pues ahí vamos, ¿sí? Encuentren un tema en común, encuentren un área afín para todos, si no es posible para la mayoría, y así pues los que no estaban muy de acuerdo con el tema, pero váyanle cogiendo el gusto al por qué investigan. ¿Listo? Entonces, ¿cómo consideramos nosotros una investigación de alta calidad? Cuando ustedes hablan de investigación de alta calidad, hay que tener en cuenta unos puntos. A veces uno puede tener esa investigación basada en el trabajo de otros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en lo que yo les estaba diciendo, ya la fertilización y que los elementos químicos en exceso pueden hacer daño a las plantas ya está muy estudiado. Esos trabajos ya se han hecho, pero ustedes pueden leer sobre eso y llevarlo a un punto adicional, que puede ser, ya sea bien de pronto, qué sé yo, identificar cómo interrelacionan con otros elementos, o si el tipo de suelo afecta, o el tipo de cultivo, o hasta qué nivel, o la fuente química que yo le eche. Pueden ser muchas otras cosas, pero yo me estoy basando en una teoría o un conocimiento específico, ¿sí? Eso quiere decir que a veces uno piensa que la investigación de calidad tiene que ser súper novedosa, que nadie jamás en la vida lo haya hecho, y eso no es así. Sencillamente, usted puede tener un conocimiento y a partir de ese conocimiento querer investigar, ¿sí? Una investigación de calidad debe poderse repetir, es decir, si yo en este momento pienso en lo de la fertilización, pues tengo que tener un fin particular, es decir, que el agricultor lo pueda repetir, ¿sí?
que si él quiere aplicar cierta cantidad de nitrógeno por cierta fuente, él lo haga y de alguna manera, pues mi investigación haya servido para que él, pues para que a él, qué sé yo, pueda fertilizar muy bien su cultivo. ¿Listo? Ustedes lo pueden generalizar a otras situaciones también, la investigación, es decir, no solo en este cultivo o lo generalizo a un área más grande o yo lo hice en 2, 3 planticas, pero yo lo puedo ir generalizando a áreas mucho más grandes. Algo importantísimo en la investigación de calidad, se puede hacer. O sea, tengan en cuenta que cualquier idea de investigación que ustedes tengan, tienen que poderla ejecutar, ¿sí? Y ahí vamos con un punto importante y es sea consciente de lo que usted puede hacer en este momento. Si, por ejemplo, vamos a lo de fertilización, volvemos con ese tema, que cansona a la profe. Pero bueno, decimos, por ejemplo, queremos investigar en fertilización porque la idea, no sé qué, entonces queremos hacer análisis foliares. Pregunta, ¿en este momento en Utopía hay laboratorio de suelos para hacer eso? No, entonces no lo puede hacer, ¿sí? No lo puede ejecutar. Sea consciente de lo que usted realmente alcanza a hacer, de que tenga los elementos necesarios para hacerlo y que pues esto realmente se pueda de alguna manera ejecutar. Eso es importantísimo. Puede generar nuevas preguntas. Como les mostraba al inicio, una buena investigación es cíclica. No termina nunca, o sea, tú terminas la investigación y más bien te generó más preguntas que respuestas. Sí, te ayuda a responder una, pero te va a generar muchas otras preguntas y eso es una buena investigación y una buena investigación de calidad. Es una actividad apolítica donde su fin siempre va a ser mejorar la sociedad. Esa frase a mí me parece muy buena porque todo lo que ustedes hagan como investigación no debe beneficiar a nadie. Cuando yo hablo de apolítico no estoy haciendo referencia a partidos políticos, que el conservador, que el liberal, que el yo no sé qué, bueno. No, yo estoy haciendo referencia a que usted no quiere beneficiar a nadie. Cuando yo soy apolítico, yo soy una persona neutral que no está tomando partido de nada, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, ay, pero es que yo apliqué tal fertilizante, pero ese fertilizante era re bueno, que no sé qué, y no me dio resultados. No importa, eso es el resultado de su investigación, ¿sí? Algo tuvo que haber pasado para que no le haya dado resultados. No arregle los datos para que muestre lo que usted quería o lo que usted pensaba. Eso significa actividades de tipo apolítico. Ahora, como les digo, cuando ustedes empiezan a identificar su proceso de investigación, algo importantísimo es la pasión que usted tenga por ese tema o esa idea, ¿sí? Obvio, es difícil. Cuando usted tiene trabajos en grupo, es difícil que la gente logre que todos se apasionen por un tema, pero intenten. Así no sea lo que a usted más le guste, pues cójale gustico a por qué está investigando en eso. O sea, ¿qué le puede aportar a usted? ¿Sí? Entonces, la pasión siempre va a ser un sentimiento muy peculiar que nos va a acercar a algo o a alguien. Eso es como cuando a usted le gusta una nena, cuando le gusta un tipo. Lo mismo, usted empieza a sentir pasión por esa persona y quisiera estar cerquita de esa persona. Entonces, cuando ustedes aprenden a entender y a tener esa pasión por la idea de investigación, así no sea el tema que a usted le gusta, pero entiende la importancia de esa investigación, quiere empezar a acercarse más, a conocer más de eso, a leer más de eso. ¿Listo? Cuando usted tiene pasión por un tema, eso hace que usted lo disfrute, ¿sí? Y cuando usted disfruta algo, lo hace bien y cada vez va mejorando, donde el tiempo pasa sin percatarnos. Entonces, a eso es a lo que debemos empezar a apuntarle, a que el tema de investigación y yo le coja gusto a la investigación. Así pasa esto. Yo lo hago bien, lo hago cada vez mejor y con el tiempo pues no va a pasar nada, porque si le dedico un año a una investigación no pasó nada, porque yo sé que era mi idea de investigación, era mi tema, era algo que nos apasionó, ¿sí? Entonces, el placer por hacer algo justifica en gran medida la elección de un tema de investigación. Ahí vamos con algo importante, tómese el tiempo necesario para pensar qué le apasiona. Entonces, como grupo de trabajo, yo creo que esa va a ser una de las primeras, de los primeros trabajos que van a tener que hacer. Siéntense, dialoguen, ya saben que este cuatrimestre van a tener que investigar algo. ¿Qué les gusta? ¿Qué les apasiona? ¿Qué les llama la atención? Piensen como grupo de trabajo en esta semanita de práctica productiva inicialmente qué cultivos les llaman la atención, qué ideas de pronto tienen los profes para investigar que yo podría ayudarle y que de alguna manera puede ser que me llamen también la atención. Esas son cositas que les van a ayudar, ¿sí?
que el cómo, que profe, que ya van a empezar a preguntar que cómo va a ser esa idea y que cómo nos toca ejecutarla. No se preocupen por eso, vamos por pasos. Y de hecho, esta asignatura va hacia eso, hacia el hecho de que ustedes logren de alguna manera identificar bien el paso a paso y cómo plantear muy bien la investigación, ¿sí? Pero para poder plantear una investigación, lo primero es esto, identificar el tema, identificar qué los apasiona y qué es lo que ustedes quisieran investigar. Cuando yo hablo de temas, algo general. ¿Listo? Entonces sí van a tener ese trabajito ahorita estos días en práctica. Seguramente la otra semana habrá un foro para que ustedes pongan su tema como grupo de trabajo, que reflexionaron en torno a eso. No necesito teorías, no necesito nada, sino pues que ustedes se hayan sentado realmente a mirar esto. Listo. Entonces, en el trabajo diario hay muchas cosas que atraen tu atención y disfrutas hacer. Entonces, piensen en eso. ¿Qué disfrutan hacer? ¿Qué hacen bien? ¿Qué pueden hacer que les genere una gran satisfacción? Piensen primero y escriben después. Entonces, eso es como lo ideal antes de iniciar cualquier investigación. ¿Qué idea? ¿Qué queremos hacer? ¿Con qué queremos trabajar? ¿Qué cultivo nos llama la atención? Si no queremos trabajar con cultivos, sino de pronto con sociedades, ¿nos llama la atención hacer algo así? De eso es de lo que se va a tratar esta asignatura. Entonces, después de que ustedes ya piensen esta semanita, vamos a ver también que a través de la investigación nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Después de que yo defino la idea, ahí yo ya estoy definiendo algo que se va a llamar el objeto de estudio, es decir, el qué voy a estudiar. Sea personas, sean plantas, sean peces, sean vacas, sean perros, lo que usted quiera estudiar, pero ahí ya empezó a definir un qué, ¿sí? Y cuando yo defino un qué, yo debo tener en cuenta algo que se llaman los enfoques de investigación, es decir, cómo me voy a enfocar, ¿sí? Cómo voy a mirar ese objeto de estudio, ¿sí? Entonces, en este primer videito, ahí vamos, ¿sí? Empezando ustedes a pensar qué me apasiona, qué me gustaría investigar, qué cultivo. Piensen y analicen lo que les acabo de decir, porque pues obviamente la otra semana ya tendremos que empezar a definir temas, empezar a definir sobre qué vamos a empezar a trabajar, porque esto ya inició. Entonces los dejo hasta en este videito y ya vamos a seguir con los enfoques de investigación.